Eh, Comencemos. Buenas tardes, estimados alumnos. Voy a dar inicio a la clase que corresponde a la semana de estudio. Bien, como ya sabrán, el tema pasado eh, fueron los, fueron los textos no literarios. Ahora vamos a comenzar con las clases, con el tema de la clase de los textos literarios, perdón. La clase pasada fueron eh, a los textos no literarios. Bien, el texto no literario solo busca informar como lo sería una noticia, dar instrucciones, como por ejemplo una receta de comida o el manual de algún objeto. Por otra parte, el texto no literario es un texto que se caracteriza por ser de carácter meramente informativo, expositivo o instructivo, en donde se busca que el lector obtenga una información en particular. En este tipo de texto, el autor se preocupa por utilizar un lenguaje que aporte belleza a su texto, sino que procura ser lo más preciso posible para informar, instruir o dirigir al lector. Eh, existen, existen unos sinnúmeros de textos literarios como el reportaje, las noticias, las crónicas, un comentario, un editorial, un diario de noticias, un texto expositivo, un texto argumentativo o un texto informativo, la biografía o la autobiografía. Como sabemos, cada uno de estos textos literarios se caracterizan por presentarnos un documento muy diferente a los demás. Las noticias, como por ejemplo, no, se caracterizan por informarnos, es muy diferente a lo que nos presenta un comentario, una editorial o un texto expositivo. Eh, a la biografía o a la autobiografía. Son temas muy diferentes. En este caso, vamos a estudiar el reportaje. El reportaje es de su género periodístico de tipo informativo, desarrolla de manera amplia un tema específico que atrae la atención del público. Entre los temas que puede tratar están hechos reales de la actualidad, sucesos de interés general, cuestiones relacionadas con la sociedad, los viajes, la ciencia, la cultura, la salud, el deporte, la política, la economía, entre otros. Eh, entre otros. En la prensa escrita se lo encuentra tanto en periódicos como en revistas, sean impresas o digitales. También son habituales en la radio y la televisión. En cuanto a su estilo, es un relato ameno, generoso en información y preciso en los detalles. Va mucho más allá de la simple noticia y permite al lector, radioescucha o televidente entender todas las razones y motivaciones de los involucrados en el hecho sobre el que se reporta. Muchas veces en el reportaje se presenta el resultado de las investigaciones hechas por el periodista sobre un tema de la actualidad mediante la recopilación de toda la información posible como datos, causas, antecedentes, consecuencias, puntos de vista, opiniones de los protagonistas o de los testigos del hecho, criterios de expertos, fotografías para dar una visión amplia del tema. Eh, Como sabemos, como ya le di a conocer
el reportaje, eh, el reportaje este, es la manera de comunicar de forma diferente a a los televidentes. Es un escrito que nosotros debemos presentar de forma detallada para que llegue al televidente de una forma clara. Se debe buscar las opiniones, los comentarios de diferentes protagonistas que hayan estado presentes o de quien queremos hacer el reportaje, para así llevarlo a cámara. Claro que un reportaje se lo puede hacer de diferentes formas, de diferentes temas, contextos, etcétera. Se lo puede hacer de un reportaje, lo podemos hacer de algún deporte, de alguna actividad, de alguna actividad o, o de, de una situación que se esté viviendo dentro de una comunidad. Para, para hacer el reportaje debemos buscar información minuciosa que nos ayude a levantar el reportaje. Como les dije, el reportaje se lo puede hacer de diferentes contextos, de diferentes actividades. Ahora yo les voy a compartir unas imágenes donde ustedes me van a responder unas preguntas de inferencias sobre el reportaje. Primero que todo, les voy a preguntar a algún estudiante qué entendió sobre el reportaje. ¿Quién me puede dar un punto de vista sobre el reportaje? Pues escucha. Yo, Dígame, la escucho. bueno, el reportaje en sí tiene características como que se desarrolla de manera amplia sobre un tema específico y que atrae la atención del público. También puede tratar temas, hechos reales de la actualidad, sucesos de interés general, cuestiones relacionadas con la sociedad, viajes, etcétera. Exacto. Otro estudiante que me ayude con el reportaje, con su punto de vista. Vamos chicos, que es nota de actuación. Yo, profe, Díganme, lo escucho. bueno, y lo que yo pude entender y por lo que yo he visto en la televisión, los reportajes presentan resultados de investigaciones hechas por periodistas sobre un tema actual o algo que haya pasado en la antigüedad o con anterioridad, con muchos antecedentes y recogen mucha información. Eso es lo que yo he visto y también lo que usted ha explicado, profe. Claro, sí, está bien. Muy bien la participación estudiante. Ahora les voy a compartir unas imágenes donde les voy a hacer unas preguntas no tan difíciles. Es sobre el reportaje. Ahora voy a compartirles para que ustedes me digan lo que piensan. ¿Pueden ver las imágenes? ¿Sí las ven? Sí, Sí, sí profesor. se ven. Listo. Les voy a dar 2 minutos para que la vean bien, a qué se hacen referencia, a qué se refieren cada imagen, para que tomen, no apuntes, sino que piensen sobre qué nos muestra cada imagen dentro de esas, esas figuritas, qué le hace pensar.
obvio tienen que relacionarla con el reportaje. Ahí vemos a Juan, pongámosle Juan, subiendo una montaña. Vemos a Eso, María yo cabalgando, a Pedro en el sur y a Carlitos nadando. podría relacionar las imágenes con algo. Listo, aquí. Aquí. Listo, voy a dejar de compartir para preguntarles. ¿Sí las vieron? Sí, profesor. Listo. Ahora, ya como vieron las imágenes, les voy a preguntar sobre qué eran las imágenes. Sobre qué eran. ¿A qué pudieron captar las imágenes? ¿Qué le daban a pensar? Bueno, relacionando las imágenes con el tema del reportaje, podría ser que alguien está podría ser que está eh, transmitiendo las Olimpiadas, y hay personas que están participando en diferentes tipos de deportes, representando a un país o a una provincia, entre otras. Como vimos ahí, surf, escalada, natación, y la otra no me recuerdo bien, pero podría relacionarse de esa manera, que alguien está haciendo un reportaje sobre las Olimpiadas que se están desarrollando en ese momento. Claro, sí, sí, muy bien, muy bien. Eso era lo que yo quería llegar. Como vimos, cada, como vimos, cada imagen nos representaba una actividad diferente. Como vimos, el chico estaba escalando una montaña, otro chico estaba surfeando, otro nadando y la otra chica estaba cabalgando. Y como sabemos, o como les dije, el reportaje se lo puede realizar de diferentes cosas, de diferentes actividades, perdón. En este caso, esas imágenes las podríamos utilizar para realizar nuestro reportaje. Como por ejemplo, podemos dar el reportaje de que las actividades son, o el deporte, porque estaban realizando un deporte, son buenos porque así llaman a, a las demás personas, le llaman la atención de practicar aquello. Ahora bien, les pregunto a ustedes, ¿quiénes de ustedes practican este deporte? Aquí entre ustedes, ¿quiénes practican o les gusta nadar, andar en caballo o escalar? Es una pregunta fuera de contexto. Yo, profe, ¿Usted practica? ¿Cuál de todos los practica? Nada. bueno, yo no sé nadar, entonces descarté las otras dos. Tampoco nunca he andado en caballo, pero sí me gusta trepar bastante. He trepado árboles, entonces yo creo que va relacionado a eso. Sí, muy bien, muy bien. Bien. Ahora como nosotros
nosotros ya estudiamos el reportaje. Como sabemos, es un escrito bien minucioso, detallado, que lleva una estructura de una forma cronológica. Al ver las imágenes, ahora me pueden responder con exactitud en qué tipo de textos periodísticos podrían leer sobre estas actividades, esas actividades periodísticas. ¿En qué tipo de textos lo podrían ver, lo podrían visualizar? Vamos, chicos. ¿En qué tipo de textos periodísticos podrían visualizar estas actividades que ya visualizaron, que ya vieron? Deportivas, profesor. Eh, Deportivas, claro, sí, pero ¿en qué tipo de textos? Como ya lo estudiamos. Les voy a decir, chicos, esta actividad claro que la podemos visualizar en noticias, en noticias, en, en, en un comentario, una editorial, etcétera. Pero más se las puede visualizar en los reportajes, porque en este tipo de textos periodísticos son más encaminados a promocionar alguna actividad o a sacar a la luz alguna actividad de un barrio o una comunidad, pero de forma más folclórica, la más llamativa, etcétera. Y como sabemos y como vimos, estas imágenes las podemos utilizar más en el reportaje. Podemos visualizar más esas actividades en el reportaje. Bien, ahora vamos a preguntarle otra vez. Vamos a hacer un sondeo. Díganme, ahora voy a nombrar a, a la señorita Lina. Defíname qué es un reportaje. Usted ya me dijo, pero vamos otra vez. Díganme qué es un reportaje. Vamos a hacer una actividad. Ya, profesor. Bueno, lo que entiendo por reportaje es que es un subgénero periodístico de tipo informativo sobre un tema actual que llama la atención del público. Bueno, y estos temas pueden variar entre la cultura, ciencia, salud, en, en relacionándolo también con la imagen que usted presentó, el deporte, bueno, la política, las elecciones que se aproximan, etcétera. Muy bien. Ahora la señorita Melanie Fernández, que me diga qué es un reportaje, con sus propias palabras. ¿Está ahí? Buenas tardes, profesor. Un reportaje es un texto periodístico e informativo. Y en medio de un reportaje nos puede informar diferentes tipos de cosas, como por ejemplo, en el que estamos hablando en este momento sería, por ejemplo, un reportaje deportivo. Un ejemplo de esto sería cuando hay un partido de fútbol, siempre se le hace un reportaje a uno de los futbolistas o al que más destacó para ver cómo se sintió en su partido o en el juego. Excelente, muy bien. Sí, sí. Las dos opiniones estuvieron bien acertadas. Ahora el estudiante, la estudiante Lady Saavedra, al escuchar las opiniones de sus compañeras, ¿me puede dar una definición corta sobre el reportaje? No muy larga, una definición literaria corta, tomando las palabras de su compañera.
La escuchamos. La señorita Lady. A ver, usted, señor Barreto, dígame una definición de reportaje corta. Al escuchar las opiniones, ¿Reportaje de qué, profe? una, ¿Reportaje de qué? Que no le escuché bien, disculpe. una definición de reportaje. Al escuchar las opiniones de su compañera, hagamos una definición breve, corta. Ya, el reportaje es un tipo de texto no literario y que se caracteriza solamente por ser informativo. Claro, exacto. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora vamos, como sabemos, todo escrito tiene su estructura y el reportaje no es la excepción. Vamos a estudiar la estructura que tiene el reportaje. Tenemos al titular que informa acerca del contenido del reportaje. Tenemos a la entrada que su propósito es captar la atención del receptor. Esta debe ser interesante y atractiva. La entrada debe ser un texto, una introducción, se puede decir, que nos lleve a imaginar lo que vamos a tratar durante todo el reportaje. Tenemos el cuerpo, que aquí se desarrolla el tema mediante párrafos conectados entre sí. Y el cierre son las conclusiones finales. Pueden ser conclusiones finales de estructura cerrada. Una estructura cerrada significa que no da opción a la subjetividad. Pueden ser con los comentarios similares al principio. Esta se la conoce como estructura circular. Hace referencia a la estructura circular, hace referencia a, a todo el contenido. Es un ciclo en donde todo lo que vimos en la primera parte la podemos concluir en la conclusión, valga la redundancia. Y tenemos a la estructura abierta. Esta estructura nos da cabida a la subjetividad. Puede ser, nos podemos cerrar nosotros con una pregunta abierta en donde podamos dar nuestras opiniones. Bien. Estamos llegando al final de la clase y como sabemos el reportaje es un subgénero periodístico informativo que desarrolla de manera amplia un tema específico que atrae la atención del público. Se lo puede utilizar o se lo puede realizar de alguna actividad social, deportiva, etcétera, en donde su estructura está compuesta por el título, la entrada, el cuerpo y el cierre. Bien, para concluir, alguna pregunta que quieran realizarme, algo que no esté entendido, todo quedó claro, los escucho. Yo tengo una pregunta, profesor. Dígame. Entre los tipos de reportaje, ¿cuál le resulta más interesante para ustedes? ¿Las noticias, crónicas, los editoriales? Yo creo, buena pregunta esta señorita. Entre los tipos de reportajes, como vimos, teníamos a la noticia,
las crónicas, un comentario, una editorial, o etcétera. Yo creo que esto depende del escritor, depende o del contexto en que nosotros vayamos a realizarlo. ¿Por qué? Porque si yo le envío a usted a realizar una biografía, no me lo va a presentar como un reportaje, ¿no? Es ahí donde se debe diferenciar el contenido del texto que nosotros vayamos a realizar. Como por ejemplo el reportaje, ya lo hablamos. Las noticias, las crónicas son muy diferentes. Cada texto nos brinda una información diferente para presentar. ¿Quedó clara su pregunta? ¿Ya respondí o necesita otra? No, profesor, sí, sí está muy claro todo. Muchas gracias. Bien. Ahora para la próxima clase, quiero que vengan leyendo la obra Machete Contigo sobre el skating de Puertoviejo. De Manaví, esta obra es de Manaví, escrita por Enrique Pesantes y Marcelo Lalá. Tienen que identificar la estructura del reportaje y sacar las palabras desconocidas con su respectiva definición. ¿Estamos claros? Profesor, una pregunta. Dígame. En los textos no literarios no me quedó muy claro porque estaba como ocupada. No sé si me los podría volver a repetir. Bien, pues esperemos que me alcance el tiempo porque me estoy quedando sin tiempo. En los textos, dígame. Los textos no literarios. Textos no literarios. Ya como sabemos, existen dos clases de textos, literarios y no literarios. El texto no literario solo busca informar como lo sería una noticia. Y por otra parte, solo busca recrear información de manera cronológica sin darle belleza al contenido. Estos son los textos no literarios. ¿Quedó claro? Sí, me quedó claro. Muchas gracias. Bien. Bueno, esa ha sido la clase por hoy. Espero que hayan entendido y muchas gracias. Pueden desconectar. Gracias, profe. Hasta luego. Se cuida. Chao, Gracias, profe. profe, por la explicación. Gracias. Que pasen buena tarde.